Bueno, continuamos con las diferentes notas en diferentes puntos del mundo. Bueno, tenemos la posibilidad, desde ya le agradecemos, de hablar con Ivana Sullivan. Ustedes saben, doctora, ella está en España. Bueno, más allá de que está dentro de la especialidad de la oncología, hoy lamentablemente esta situación de emergencia sanitaria mundial, bueno, lleva a todos los médicos a que tienen que estar haciendo todo tipo de actividades. Ivana, ¿cómo te va? Hola Lucho, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por contactarme y por darme la oportunidad de alguna manera de estar ahí presente con todos ustedes para contarles cómo estamos viviendo la experiencia. Yo concretamente estoy en Barcelona. Este es mi 13º año en Barcelona. Estuve 2 años en París, pero también es verdad que es la primera vez que me toca vivir, bueno, como todos, una pandemia que empezó siendo una epidemia y pasó a pandemia en una semana y que, bueno, como profesional de la salud me toca muy de cerca Ujú. a mí, a mis colegas, a los pacientes y en un hospital en el que estoy, que es un hospital de tercer nivel que se ha reconvertido, se ha reinventado en estas semanas, poniendo camas, respiradores, montando UCIs y, bueno, movilizando un montón de personal. Y Sí. personal que va sufriendo la infección también, que van cayendo también, y entonces realmente es un caos. Creo que la palabra que mejor define esta situación es caos. Sí, sí, veíamos y vemos mientras hablamos imágenes de un informe que vos nos enviaste de justamente el hospital en el que vos estás, que hablan en relación a eso, ¿no? De cómo se van haciendo diferentes box para que haya una cama y haya posibilidad de que allí haya una persona que hoy por hoy está infectada con el COVID-19 y que, bueno, hay que atenderlo de alguna manera. Sí, sí, así es. De hecho, mi hospital, o sea, tenía una parte que era el recinto histórico, que ahora pasó a ser patrimonio de la humanidad, e incluso ahí hay alguna sala que estaba ahora para visitar por los turistas y demás, y se ha también reconvertido para ser una sala para atender pacientes que no necesitan tanta atención, que se consideren que no son de riesgo, que puede ser que no empeoren, y que con unas simples medidas podrían hacer ahí los 15 días que toquen, porque es verdad que en la parte nueva del hospital hay muchos pasillos. Todos estos pasillos se han ido reconvirtiendo en Claro. salas de hospitalización. El problema que está sufriendo no solo mi hospital, sino otros grandes hospitales de Barcelona, es el tema que es una enfermedad que el paciente muchas veces ingresa, tiene criterios de ingreso porque tiene algo en una radiografía o porque le cuesta respirar o porque es una fiebre que es difícil de controlar, y luego son pacientes que parece ser que van bien y llega un momento que empeoran, pero empeoran en cuestión de horas. O sea, a la mañana se pasa la guardia y el paciente se dice que está estable y que en las próximas 48 horas se podría dar de alta, y es que en esas 12 horas siguientes se descompensan de tal manera que es tomar la decisión de si hay que intubar al paciente, no hay que intubar al paciente, dependiendo de la edad, de las comorbilidades. Luego está el problema de que las familias no están físicamente porque no Claro. pueden estar, entonces es contactar con las familias, explicarles la situación, y bueno, es lo que ven en las noticias, que es una situación de los enfermos que van mal y fallecen solos, y la familia sin informarse en el momento. Bueno, es una situación muy difícil de manejar. Realmente no estamos preparados para estas cosas, nadie, ningún ser humano, de tener que tomar decisiones así e ir informando a la familia por teléfono porque no podemos verlos personalmente, o sea Ujú. que es todo muy difícil. Luego, estamos en un punto, no como Italia, que ha tenido que decidir ya de entrada a quién se intuba y a quién no, pero más o menos, porque el tema es que cada vez hay más ingresos, el pico en España todavía no se ha alcanzado, en Italia tampoco, se decía que esta semana se iba a alcanzar en Italia y no se ha alcanzado porque ha habido como una bajada en el número de contagios consecutivamente de muertes, pero ha habido nuevamente un repunte en las últimas 24 horas, Claro. tanto en Italia como en Sí, España. sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, Luego una cosa importante, sí. no sé cómo lo harán allá, pero aquí el número real de casos que ven, que les informan ahí, no es el real. No es el real. Eso es de las personas en las que se ha hecho el test, se ha hecho la PCR y ha salido el coronavirus.
hay un altísimo porcentaje de personas que están en su casa pasando la enfermedad, teóricamente, porque cumplen criterios de síntomas, o sea, tienen fiebre, tienen tos, posible contacto o no, porque Claro, como al final puede estar en la vía pública en un supermercado, hay mucha gente que está en su casa pasando la enfermedad con una mínima tos y fiebre sin necesidad de ir al hospital. Y este porcentaje, este número de pacientes no está contemplado, por tanto, los datos que tenemos son de los confirmados. Por eso las muertes que se dicen y el porcentaje de mortalidad está basado en los datos que tenemos de pacientes confirmados, que eso claro. también es un problema, creo yo. Claro. Bueno, anteriormente mencionabas que tiene esas últimas 12 horas que realmente son, digamos, catastróficas. Ahí es a donde más lo sufre aquel paciente que está inmunodeprimido o aquel paciente de la tercera edad, porque se ve más cantidad, más allá de que, digamos, esta enfermedad ya toca a todos, desde a los bebés, a los niños, a los pequeños que se decía que no les tocaba, hasta, digamos, el rango de 60, 80 años. Bueno, el nivel digamos, del rango de fallecidos sigue siendo de las personas de mayor edad. Sí, o sea, globalmente sí. De mayor edad es una enfermedad que afecta más a hombres, ¿vale? Por el tema de la patogenia del virus, que no voy a entrar porque es un tema muy, Ujú. muy complejo, pero quizás algunos de los médicos de ahí del pueblo con los que estoy en contacto me han añadido al grupo, así que estoy encantada de estar en este grupo. Quizás estaría bien que alguno se anime y explique un poco, ¿no? Lo que es el virus, qué comporta. Entonces, parece ser que afecta más a hombres. Hemos tenido los casos de muerte de menos de 60 a 65 años es porque tenían alguna patología de base, Ajá. alguna enfermedad de base, muchos diabéticos o con problemas de la coagulación o algún tumor, por ejemplo. A mí me toca de cerca esa parte. Nosotros, todos los pacientes que tenemos con un cáncer activo, que es un estadio avanzado de la enfermedad, por así decir, donde hablar de curación es prácticamente improbable, estos pacientes están en constante riesgo por la enfermedad y porque son pacientes que si están haciendo algún tratamiento per se están inmunosuprimidos. Entonces, los casos de gente joven que ha fallecido, la mayoría son por alguna patología de base. Yo creo que aquellos casos que salen en los periódicos, que ponen que ha fallecido aquel de 39 años sin patología previa, yo creo que posiblemente estén ocultando que sí que hay una patología previa. Y esto lo que genera es pánico en la población. Entonces, lo que me decías, esta gente que llega sola a urgencias y está sola todo el tiempo, el miedo lo tienen desde el día que se detectan la fiebre. Y ni Ajá. hablar si ingresan y ven que empiezan a respirar mal, porque como toda esta información está, creo que mal trabajada desde los medios muchas veces, yo creo que la gente ya tiene miedo y piensa que coronavirus, muerte, Sí. porque se quedan con el dato negativo, no se quedan con el dato de que hay un alto porcentaje de pacientes que se pueden curar, a Sí. diferencia de lo que pasó con otras pandemias como la del MERS, en donde la mortalidad, hubo pocos casos en el mundo, pero la mortalidad era casi el 40%. Claro. Aquí hablamos depende de los datos, se habla del 3-4%, pero si no tenemos los datos reales de cuánta gente hay posiblemente infectada, sumando los casos confirmados por test y los que no, pero con alta sospecha, quizás la mortalidad es mucho más baja. Ujú. Bien. Pero bueno, que es Bueno, una situación desoladora para los pacientes. para los pacientes y también para ustedes, me parece, para los profesionales, porque los pone a prueba por un lado y me parece, Ivana, también a tocar un poco el tema personal, ¿no? Que también se hablaba en el informe que me enviaste, en donde, bueno, hasta uno se lleva en la mochila la posibilidad de tener o estar permanentemente pensando en los suyos, ¿no? Porque, digamos, más allá de que uno tiene los métodos preventivos, de que tiene toda la posibilidad de lavarse, de hacer todo, bueno, está lamentablemente la posibilidad de que se lleve consigo el virus. Sí, y yo creo que ahí lo que es importante también hacer hincapié, que lamentablemente, al menos lo que me parece a mí que ha pasado en España, que no nos han sabido cuidar a los profesionales, porque hemos tenido desde el momento del inicio de la pandemia falta de material Ajá. que posiblemente no era el adecuado, porque las mascarillas, las que se recomiendan, son unas
que son, bueno, el nombre técnico es FFP2 o FFP3, nos daban la de quirófano, te decían que no hacía falta ir caminando por el hospital, cuando luego sale un artículo que publican que dice que el virus puede estar hasta 3 y 8 horas según las condiciones en el aire. Ese virus se puede depositar en superficies, tú puedes ir tocando. Entonces a mí en el hospital me decían, no hace falta que utilicen mascarilla por los pasillos, no te pongas guantes, ve con la bata, tu ropa debajo, cuando llegues a casa ya te cambias, no creemos pánico. Pero luego ves la realidad y dices, a ver, aquí nos falta información de cómo se transmite el virus. Y eso no puede ser que lo tengas que aprender al cabo de una semana, ¿no? De ver, Claro. si ves los videos de cómo lo han hecho en China, de cómo se vestía una simple enfermera de urgencias, desde Sí. luego que aquí eso así no se hace. En la UCI sí, porque, bueno, están en contacto con secreciones y demás, pero en urgencias estamos con la bata, el ambo y la mascarilla de quirófano, ni siquiera el pelo recogido, ni, bueno, recogido sí, pero con la cofia y demás, no se han tomado todas las medidas, han faltado materiales. Ahora supongo que estarán al tanto de estos test rápidos que compraron a China, a una empresa en teoría sin licencia, los han tenido que devolver. Es que es todo como, parece hasta, si dices es un chiste, me cuesta hasta entenderlo, ¿no? Pero así estamos. Y el problema es ese, que luego entre tus colegas no hace falta ponerte mascarilla, pero tampoco sabes si tu colega está, me refiero Claro, del colectivo hospitalario, claro. si está Sí, incubando, dice yo estoy perfecto, pero a lo mejor está en plena incubación. Y estamos hablando, al inicio, hasta que se dijo el metro y medio, estábamos compartiendo despachos, haciendo reuniones. Luego aquí hubo una marcha el 8M, el Día de la Mujer, masiva en Madrid, que ya estaban los datos en Italia, ya estaba el virus en España, y aquí miles y miles de personas reunidas en una manifestación. No tiene ningún claro. sentido. Claro. Bueno, ¿cómo está la situación actualmente con uno de los materiales principales que es, y que me refiero a los respiradores artificiales? ¿Está más o menos? Aquí, en principio, a ver, la principal cantidad de infectados está primero en la Comunidad de Madrid y en segundo lugar le sigue todo Cataluña. Dentro de Cataluña, Barcelona es lo que más. Entonces, no me ha llegado que haya un problema de respiradores en el momento actual. Ujú. No tenemos ese problema. Sé que se han comprado nuevos respiradores, que se han reubicado otros respiradores para atender a los grandes centros. En principio no hay un problema, pero el, quizás no hay tanto problema porque el criterio de recuperar a X paciente se ha definido muy bien. Claro, Esa es la parte triste del asunto. sí, O sea, no es todos van a ir al respirador. claro, Es uno sí, dos no lo sé. Esto depende. Por eso, al momento que ingresa el paciente, la primera cuestión que se define es, este paciente, si empeora, ¿lo vamos a intubar o no lo vamos a intubar? bien. Entonces se van previendo un poco el número de respiradores. Pero aquí ya digo, han sido capaces, por ejemplo, en mi hospital, que me es fácil de ver, de reinventar espacios y hacer unidades de Sí, sí, intensivos. sí, 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 O sí. sea que respiradores de momento no creo que haya un problema de número. Bien. Bueno, y a nivel de decisión política se ha extendido la cuarentena. En principio sí. Bueno, yo creo que al no haber llegado al pico, que decían que el pico iba a ser entre la semana pasada y la que empieza ahora, yo creo que al pico no hemos llegado todavía, ¿vale? Ujú. De hecho, la gente se sigue movilizando igual. Y me llegó un video de un avión que venía de Málaga repleto de gente a Barcelona. Distancias, obviamente ninguna, porque venía el avión lleno. Si seguimos así, no cumpliendo con las normas, y aquí sí que es verdad que tenemos una cosa, o sea, el tema de delivery o de pedir se ha acabado, o sea, ya los supermercados no dan abasto, con lo cual no te queda otra que ir, aunque sea una vez a la semana, a hacer la gran compra. Sí, O sea que de momento todos nos seguimos exponiendo más o menos igual. Entonces, el pico, no sé, igual el pico no lo tenemos hasta dentro de 2 semanas. Y claro. al paso que vamos, se va a extender yo creo hasta finales de abril. Al paso que vamos. Más Bien, allá de Semana Santa, posiblemente. bien. Bueno, lo que ha hecho Argentina, ¿no? Repatriar Sí. vía aerolíneas argentinas, por lo que leí, y de hecho leí de un caso de un paciente infectado
que se descompensó en pleno vuelo Sí. y que no había dicho nada, eso es un riesgo. O sea, esa persona es una, vamos a llamarla como es, irresponsable. Aquí se han reducido muchísimo el número de vuelos. Yo no te sé decir cuáles son los vuelos que vienen, porque yo veo que pasan aviones por aquí, Sí. que aterrizan aviones, pero no sé qué criterio se ha tomado. La gente sigue saliendo a pasear al perro, esto sí. Al supermercado nunca se cerraron, o sea, todos los sitios que es comida, bueno, es decir, básico, siempre estuvo abierto. Bien. Y la gente toma las precauciones, al llegar a los supermercados te proporcionan guantes, la gente suele ir con mascarillas, o sea, en ese sentido, bien. Hemos tenido el problema de desabastecimiento de mascarillas, de guantes, de alcohol, de todo, pero ahora eso en principio ha mejorado. Pero bueno, que Sí. yo creo que la verdad que me estoy muy contenta y muy conforme y sobre todo muy de acuerdo con la medida que se tomó en Argentina tan precoz porque la tomaron con 20 y poco casos y eso es lo que tendrían que haber hecho acá, teniendo en cuenta que China lo tenemos casi al lado, por así decir, Italia empezó a tener muertes y aquí nosotros con el 8M vía manifestación y demás. O sea que yo creo que Argentina tiene muchas posibilidades de controlarlo, pero hay que pedir responsabilidad de la gente. Sí. Esta persona, si realmente es verdad que viajó enfermo, esta persona ni hospitalización, es cárcel directo. Ha cometido una... O sea, todo ese avión, por más que digan que aíslan a los cercanos y a la tripulación, si el señor tosió en algún momento y tal, ¿me explico? Esto es de una magnitud que, Sí. bueno, en fin. Todo el avión en cuarentena. Realmente. Debería, no sé qué han decidido, no sé qué han No. decidido, pero No. bueno, Bueno, y yo la espero última noticia que se conoce. que lo controlen, ¿eh? Sí, la última noticia que se conoce es la única decisión, la última decisión que tomó acá el presidente es que se ponen a volar 2 aviones más de Aerolíneas Argentina para repatriar a los que quedaron varados en Sao Paulo. Y después se para. O sea que todavía, bueno, faltan, no sé, 500, 600 personas más que van a estar llegando y con el riesgo que eso significa. Entiendo que a estas personas las pondrán 15 Sí, días, al menos, ¿no? Aislados. hay cuarentena obligatoria. Claro, yo creo que el otro tema aquí, y esta parte sí que es un poco penosa, porque el último informe de la OMS de hace un par de semanas decía que, bueno, confirmaba obviamente lo del periodo de transmisión durante la incubación, ni hablar durante la fase de síntomas, pero que los pacientes deberían estar incluso otros 15 días más aislados, y esto creo que nadie lo hace, porque la posibilidad de seguir transmitiendo el virus, a pesar de que te hagan un test y sea negativo, existe. Es mucho más baja, pero existe. Bien. Quiero decir, puede ser baja, pero si a lo mejor persistes con tos, puedes seguir contagiando. Entonces hablamos de 45 días en total. Claro. Yo no sé qué hay de cierto en eso y lo que fue también un poco heavy es que lo digan cuando ya estaba más que declarada la pandemia y cuando estábamos teniendo un montón de casos de muertes y gente ya que había acabado sus 15 días de aislamiento, sus 15 días con síntomas y se supone que ya podía volver a una vida un poco más normal. Bueno. Bien. Bueno, Ivana, una pregunta un poco más tal vez personal. ¿Cómo está el grupo de trabajo? ¿De qué se habla entre ustedes, entre los diferentes profesionales? ¿Qué es lo que van sacando en claro si es que esto puede dejar algo, ¿no? En relación a la experiencia que están viviendo. Bueno, aquí realmente es lo que hacemos mucho, o sea, yo tengo el grupo con los médicos de Salto, tenemos de mi equipo de oncología un grupo específico, lo que intentamos hacer es hacernos circular entre nosotros toda la información, que son presentaciones de X que dio en una conferencia en su hospital, intentar pasarnos toda la información de como nosotros vamos un paso por delante, por así decir, en cuanto al número de casos y a la experiencia, Claro. hemos ido aprendiendo en base a errores. Sí, sí. Sinceramente, es como, mira, te habían dicho que la mascarilla caminando por el hospital, no, sí, mejor que te la pongas. Guantes, no, sí, los quitas, la mascarilla debería cambiarse cada día. Esto era, entras con la misma mascarilla, te vas a tu casa, la pones en el sitio. No, porque si el virus se pegó ahí porque el otro tosió y se
me explico, tirarla. Y eso, bueno, nos estamos como reinventando, pero sobre todo lo que es importante es pasarnos toda la información. Yo ahí con los médicos del pueblo, todo lo que me iba llegando a mí, se los voy pasando a ellos porque, bueno, si luego cada uno quiere hacer su propio protocolo del centro donde esté, tener diferentes informaciones para ir haciéndolo, ¿no? Claro, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ivana, sabemos que luego de una semana muy a las corridas que tuviste, estás ahora con un pequeño parate, así que bueno, te queremos agradecer por estos minutos y por dejarnos poder hablar con vos para que nos plantees la realidad de lo que se vive hoy allí en Barcelona, bueno, con otra visión, que es una visión más interna que es directamente lo que ves vos. Así que te queremos agradecer. Sí, bueno. No, al contrario, yo agradecida y perdón porque que sepan todos que hemos intentado varias veces, pero bueno, al tener una niña pequeña también era llegar a casa el reclamo y ahora esta semana me toca estar en casa, así que bueno, nos vamos Bien. turnando y a ver cómo va. Pero yo encantada de cualquier actualización que tenga o de aquí en una semana, decirles a ver cómo va, a ver si llegamos al bendito pico Sí. y empezamos a ver la disminución del número de infectados y de contagios. Yo no sé hasta cuánto durará esto, sinceramente, porque aquí ya empezó el buen tiempo y seguimos todavía con nuevos casos. De momento Claro. el pico. Sí, bueno, eso tampoco. Bueno, y sobre todo cuídense mucho ahí. Felicidades por las medidas que se tomaron también en el pueblo. Espero que no llegue y yo creo que no va a llegar al pueblo, pero bueno, esto es, ahí está empezando, entonces de verdad, o sea, hay que tomarse muy en serio. Quizás les sea un poco más largo a ustedes porque la medida se tomó muy precoz, pero por algo es. Y entonces, entre todos, salir adelante. Buenísimo, esperemos que así sea y bueno, y esperemos que allí también comience a verse la meseta, que comience a bajar todo y de a poco llegue todo a la normalidad. Te queremos agradecer nuevamente, un saludo para vos, para toda la familia y bueno, no sé si querés enviar un saludo a la gente de Salto, a la Sí, familia también. sí, y además un beso súper grande a mi ahijada, Paula, que yo tenía que estar ahí viajando ahora a mediados de abril para sus 15 años. Tuve que cancelar todo, obviamente. Un besito a mi abuela, que la quería ver también, a mi abuela Delia, bueno, a toda la familia, con mi mamá. Realmente vamos haciendo videollamadas, como siempre. Pero bueno, me esperaban todos, me esperaban las irrecuperables, que vamos hablando mucho. Tenemos un chat muy activo. Y bueno, y a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos los que me conocen, bueno, es mi pueblo, me crié ahí y la verdad que tenía muchísima ilusión de ir esta vez y me sabe súper mal. No sé ahora cuándo podré ir, cuándo se podrá reactivar todo esto otra vez, cuándo mejorará. Pero bueno, cuídense mucho, los quiero mucho a todos. Y bueno, si quieren en una semana o así, quedamos otra vez y Bien, les voy contando. bien, A ver bien. cómo vamos. Te tomamos la palabra. Nuevamente, muchas gracias, Bueno, bueno, Abrazo. gracias a vos, Luciano. Cuídense todos. Bien.